Estamos grabando. Me acuerdo que de pequeño siempre, al igual que varios, me hacía ideales de lo que sería tener una vida exitosa y quería ser exitoso bajo el concepto o los criterios que tenía en el momento. Y sé que los que tengo hoy en día también están abiertos y sujetos a cambios, a evoluciones, porque las experiencias y las lecciones de la vida, espero de hecho, que las experiencias y las lecciones que vaya viviendo a través de mi vida vayan moldeando, vayan evolucionando y vayan haciendo crecer mis criterios y que el término éxito, plenitud, como se le quiera ver, se vuelva más integral, más complejo, más apegado a la verdad, conforme a los principios que manejo. Recuerdo que tenía estos ideales de pequeño y eso por el contexto cultural y tal vez lo que se profesa en la realidad que vivo, en el tiempo contextual de hoy en día, en el siglo XXI, bajo los sistemas económicos y sociales que vivimos, eso se traslapa como algo, qué sé yo, éxito financiero, éxito profesional, éxito laboral, como se le quiera ver. Pero siempre, al igual que en el corazón de muchos allá, estaba ese deseo de ser exitoso o de querer emprender o de querer ser empresario. Y creo que muchas veces en el corazón nos hacemos ideales pensando en el derecho que pueden traer, pero no en el deber que también conllevan. Y únicamente al ejecutar nuestra teoría, ejecutar o poner en práctica todos aquellos ideales o todas aquellas ideas que tenemos, esos proyectos, es que nos damos de cara con tal vez la idea expuesta en el contexto real de la vida, con nuestros seres humanos allegados, ya sea familia, amigos, seres humanos allegados a nuestra vida, familia, amigos, nuestro contexto social, nuestro contexto cultural, todo contemplado. ¿Qué rige la sociedad en la que vivimos? ¿Cuáles son los principios fisiológicos que rigen la psicología humana? Ya cuando pones o implementas toda esa teoría, ¿verdad? Utópica o etérea que tenés en la mente y empiezas a jugar en el mundo real, te das cuenta de que hay un montón de adaptaciones que tenés que ir haciendo y en mi caso personal esa fue una de ellas. Estar queriendo ejecutar cosas pensando en el derecho sin contemplar el deber que traían. Entonces eso puede que lleve a un joven como yo, adolescente o en su temprana adultez, creo que fue en el 2019, sí, en 2019 que constituí la primera empresa que legalmente, ¿no? Cuando digo empresa, aquí la ven mi familia, yo, o sea, somos el capital humano detrás de ella. Eh, por los momentos genera más obligaciones y deudas que ganancias. Sí genera ganancias y estoy agradecido por cada centavo, porque ahí yo veo la mano de Dios. Sin embargo, la realidad es que también hay deberes y obligaciones. Y cuando de verdad se cree en algo, creo que hay o por lo menos ha sido mi caso personal, no puedo hablar por todos, hay una etapa, un momento en el cual tenés que sembrar, invertir combustible, meterle fertilizante a algo que tal vez no tiene un fruto tangente, evidente, real, visible, pero que tal vez nutre una área latente del ser, del corazón, de la mente, nutre esa realización de estar invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero en algo en lo que crees, algo en lo cual, en mi caso personal, tenés libertad creativa, algo que moldea tu carácter y te da enseñanzas y entendimiento en el camino, porque cuando empezás proyectos personales, creo que si no te adaptás, la estrategia de tirarle la pelota a alguien más o señalar dedos para echar culpa no funciona. Porque cuando no hay nadie más que tu persona que te exige a llegar hacia los resultados, las excusas y señalar no son válidas. Claro, todo el mundo puede hacerlo, puedo yo hacerlo, lo he hecho. Sin embargo, no te va a llevar a tener los resultados que buscas.
Porque al final cuando crees en algo e invertís en ello, lo que querés es que dé fruto, no que germine. Y muchas veces a través de construir excusas, darte excusas, eh, ser inflexible, querer todo a tu manera, controlar, te vas dando cuenta cómo todo escapa de tus manos y no te da los resultados que querés. Y la única salida es o continúa ese comportamiento y los resultados van a ser lo mismo, o en mi caso personal, me abro a la posibilidad de un cambio, me abro a la posibilidad de ser humilde y de reconocer, tal vez para obtener el resultado deseado, el problema soy yo, el problema está en mí y quien tiene que adaptarse, moldearse y cambiar soy yo. Y a raíz de, con la guianza y el discernimiento y la sabiduría que Dios brinda, se puede lograr llegar a el discernimiento, la revelación de cuáles son estos cambios. Después los ejecutas y ves cómo Dios va prosperando en el camino. Y ahí es cuando te das cuenta que era necesario tal vez hacer cierto ajuste a tu carácter, a tu perspectiva, a tu percepción, darle más perspectiva para poder lograr lo que al final te propusiste, ¿no? Y volviendo al ejemplo, derecho de ver. Muchas veces empezamos o empecé algo pensando solamente en ese derecho, sin contemplar que el deber era fundamental, es fundamental y puede venir a veces primero que cualquier derecho o debe de venir primero que cualquier derecho. Porque para vos querer tener flexibilidad con tu horario, con tu agenda, tenés que tener el deber de hacer tu agenda. Nadie más te lo va a exigir. Cuando yo empiezo, recuerdo que fue por una iniciativa que el gobierno anterior impulso a las MIPYMES. En el 2018 hubo una ley que se pasó que daba bastantes beneficios fiscales para poder dar respiro en cuanto a exoneraciones, etcétera, exoneración de impuestos, para poder dar respiro a los primeros pasos que se da como una persona común y corriente que quiere empezar a poner en práctica sus proyectos. En mi caso personal, que no vengo de una familia adinerada, vengo de una familia educada, trabajadora, esforzada, la cual hemos tenido dificultades económicas en cierto momento de la vida. Hoy por hoy, no todo lo tenemos descifrado y creo que el trabajo, el mutuo acuerdo y sobre todas las cosas, la gracia y el favor de Dios es lo que poquito a poco nos va dando el pan y el sustento diario para afrontar las responsabilidades, las necesidades que trae la vida. Pero partiendo de ese contexto personal, pues obviamente muchas cosas eran sueños nada más o ideas, pensamientos que había que traer del mundo espiritual, del mundo, este mundo etéreo, al mundo real, ¿verdad? Hacer que se manifiesten a través de la acción y la gracia, sobre todo la gracia, pero ambas cosas van de la mano. Cuando empiezo esta iniciativa, recuerdo que y al sol de hoy creo que tengo un poco más de claridad a mis 26 años en el 2024 que la que tenía en el 2019, con 21 años, no sé qué más o menos queda, en 1997, hagan la suma y la matemática. Ese fue el año que nací. Tengo mayor claridad, sin embargo, tener la humildad y estar abierto a saber y espero en Dios 10 años, de aquí a 10 años, igual ver atrás y decir poco entendimiento, qué poco entendimiento el que tenía a mis 26 años en el 2024. Pero menos era el que tenía en el 2019, no sabía ni por dónde empezar y qué tipo de negocio montar, qué es lo que me gusta, hay mucho que involucra el autodescubrimiento en ese proceso, ¿verdad? Y a través de la prueba y error, a través de implementar cosas que solo tal vez en la ejecución te da, la pauta te dicta que no, esto no es aquello que me llama, no es aquello que me atrae. Simple y sencillamente por querer yo accesar a estos beneficios del impulso a mi pyme. Recuerdo que ideé constituir la empresa, le puse el nombre que ya tenía en mente, pero no sabía a qué se iba a dedicar, no sabía cuál era la finalidad, solo iba confiando en Dios. Y al sol de hoy ha ido mutando, ha ido evolucionando a lo que es hoy en día. Pero recuerdo que
en la pandemia, ya que mi padre tenía un salvoconducto por estar en la industria del agro. La gente no podía salir de sus casas y empezó a pedir producto del exterior que él traía, producto nostálgico, tamalitos, montucas, chicharrones de Ciguatepeque, aguacates de La Masica. Al ver esto, yo le digo, traigamos mariscos de la costa, empezar a ver cuáles son los productos por localidad que se pueden llegar a vender acá. Y bien empírico todo, la verdad. Siempre teniendo en el corazón presente a mi creador. Hay un versículo que dice, el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Y digo esto aclarando nuevamente que muchas veces una cosa es la teoría que está en mis ideales de vida, en mis principios, y en la ejecución muchas veces he fallado a ella. Muchas veces he sido fiel a ella. Y muchas veces a raíz de fallar se ha despertado un mayor deseo por apegarme a esos ideales. Porque tal vez conocí el otro lado de ser incoherente, de ser incongruente, el otro lado de, si tal vez yo creo en el orden, ser desordenado y ver la incomodidad que genera, las problemáticas que trae y regresar, ¿no?, a ese punto de referencia. Pero recuerdo que así comenzó, empezamos en familia a comercializar este producto, de ahí por la misma pandemia, yo no podía hacer ejercicio y muchas veces por salud mental, no sé, es bueno, biológicamente hablando, fisiológicamente hablando, es bueno para todos, es necesario el movimiento, la liberación de estos químicos naturales, estas hormonas, ¿no?, que vienen a través de hacer comportamientos como el ejercicio. Naturalmente de tu cuerpo pueden salir relajantes o mírenlo como una medicina natural. Disculpen los términos, no soy ningún neurocientífico. Estoy tratando de hablar en base a lo que he estudiado. Recuerdo que empecé a hacer ejercicio en casa, así como varios, porque pasaba lo del encierro durante la pandemia y no lograba entrenar. Y a raíz de esa necesidad, empecé a meterle bloques de adobe a las mochilas y las empecé a romper. Rompí la de mi hermano, rompí la mía. Y siempre esa pena de estar arruinando las cosas en mi mismo desorden, arruinando las cosas que estaban en casa, arruinando mi propia mochila. Pero como no salíamos y no veía que fuéramos a salir en el corto plazo, esa incomodidad me llevó a pedirle un dinerito prestado a mi papá para poder... Me acuerdo que hasta con dubitativo se lo pedí, con duda. Le pedí 700 lempiritas, que son el equivalente a que... puedo estar equivocado, pero como 20, $30, $30 por ahí. Y con mucha pena se lo pedí, diciéndole, si vendo las pesas para ir a la ferretería y comprar material de construcción y hacer pesas convencionales, venderlas y le digo, con eso te lo voy a pagar. Pero la verdad lo que yo quería, honestamente, era poder hacer mi equipo. No sabía cómo, solo buscaba en YouTube y empíricamente hacer mis pesas de concreto. Después, yo seguía a este mercadólogo, no sé qué es. Creo que no tiene educación formal, lo cual no importa porque es un excelente empresario y tiene muchos resultados. Creo que ambas cosas son válidas. La vida académica, nada está escrito. No quiero demeritar los méritos académicos, creo que son importantes, te pueden dar una ventaja, pero sé que también hay testimonios de afuera de personas que no tienen una educación formal y tienen el carácter, tienen esa sabiduría de la calle que se dicen, así como puedes también ser un necio en la calle y ser un necio sin educación. Cada escenario es válido y cada escenario hay ejemplos que se han manifestado de ellos. Este brother se llama Gary Vee y él hablaba mucho, recomendaba muchas estrategias de mercadeo. Y recuerdo que a raíz del consejo que él daba de empezar a usar TikTok, esto fue como en el 2019, yo empecé a grabar simplemente mi proceso de cómo hacer las pesas, que al principio las primeras pesas fueron las más costosas. Ya después, a raíz de la práctica vas mejorando, ¿no? Cada proceso, entonces vas eficientando costos. Ya podía hacer en volumen, ya podía yo ver cuál era el mejor material para hacer las pesas de mejor calidad, pero también cuál era la mejor manera de mejorar la calidad y aún así conservar los costos bajos o ir eficientando los costos. Y este brother hablaba del TikTok, entonces empecé a grabar ese proceso y gracias a Dios, pues hubieron un par de videos un par de videos que les fue bien y a raíz de eso surgieron varias ventas. Así, sin yo darme cuenta, cayó a mis manos empíricamente, solo implementando tal vez
ideas que siento que Dios va poniendo en el corazón, pero que también es inquietud, ¿verdad? Y esa necesidad de esforzarse y de ponerlas en práctica y de equivocarse. Cuando las pones en práctica te equivocas y vas corrigiendo. Y ese es el proceso de toda la vida. Por eso es importante implementar, porque hay una frase, creo que es nórdica, no sé de dónde, tal vez ya lo he mencionado anteriormente. El buen criterio viene de la sabiduría, y la sabiduría de la experiencia, y la experiencia de del mal criterio. Entonces, hay que tener mal criterio para llegar a tener buen criterio, o tomar malas decisiones para llegar a tomar buenas. Después que se empiezan a comercializar estas pesas, para que vean que ha ido mutando en el camino. Con eso se empezaron a hacer ciertos otros proyectos. Se invirtió para hacer unos cuartitos de Airbnb con cerámica quebrada. Yo contratando a un obrero albañil, ellos se encargan de obra gris, pidiéndole que hiciera electricidad, con mucha inexperiencia. Después dándome cuenta que mejor, machete en tu vaina, contratar a un electricista para electricidad, a un obrero albañil para obra gris, y que cada quien tiene un trabajo distinto. Pero al principio lo que tenía eran ideas, no experiencia. Y al sol de hoy sé que me falta mucha experiencia, pero por lo menos tengo 5 añitos más que hace 5 años atrás, valga la redundancia. Y exponiendo nada más los errores que pude cometer. Y a través de esos errores me llevé muchas ansiedades, muchas cosas que cuando les digo que te vas adaptando en el camino, que tu carácter se va moldeando, una de las grandes fue que me di cuenta que cada cabeza es un mundo. Esta frase me la dijo un amigo de mi papá, y es cierto. Cada persona tiene una percepción distinta, que está subyugada a sus intereses, su contexto, su personalidad, su manera de ver la vida, sus ideologías, etc. Y yo pensaba que todo el mundo pensaba como yo. Y creo que es erróneo pensar eso. Cada quien tiene su percepción distinta. Es bueno abordar la vida con perspectiva, y la perspectiva es tal vez tomar en cuenta las percepciones ajenas y la propia para sopesar y tomar decisiones en base a eso. Pero cuando andamos con nuestra propia percepción, o cuando yo anduve con mi propia percepción por lo menos, me di cuenta que cometí muchos errores como querer controlar todo, manipular todo, que todo fuera a mi conveniencia. Eso me llevó a disgustos, porque cuando algo no salía perfecto como yo lo quería, solo generaba disgusto en mí. Y ante la falta de experiencia lo manifestaba, lo proyectaba de una manera tóxica y negativa a terceros, con gritos tal vez. Cosas que al final nos necesitamos el uno al otro. El ser humano es un animal gregario, es un ser gregario. Estamos hechos para vivir, trabajar en comunidad. Nos necesitamos el uno al otro. No estoy diciendo que vamos a vivir puestos de acuerdo con todo, vamos a diferir. Creo que ahí es donde principios como la tolerancia, el amor, pueden entrar en juego. Sin embargo, claro que ya sea en sociedad, ya sea en familia, hay cierto segmento de la población al cual vas a escoger y tenés que someterte a poder ponerte de acuerdo. Cuando digo esto, me refiero a la persona que escoges como cónyuge. Dijo yo, no, o sea, si vas a tener un matrimonio con esa persona, estás hablando de que tenés que moldear los dos caracteres durante lo largo de sus vidas, idealmente hablando de que perduren en el tiempo, ¿no? Esa unión. Igual en una sociedad vas a tener socios con sus mismos intereses, con sus mismas necesidades, así, al igual que las tuyas. Y a veces tener esta perspectiva, creo que da una visión más objetiva, quita tal vez la subjetividad de vivir obcecado en que todo sea como yo quiero, acorde a mi manera. Y es necesario en la ejecución, porque como estamos, como lo mencioné anteriormente, construidos para hacer que las cosas se ejecuten en conjunto, si no, en mi caso personal, si no adaptaba eso, o si no sigo, porque es un proceso diario, si no logro adaptar eso, no se logra obtener los resultados. Porque yo, si hay algo, una de las pocas lecciones que he aprendido, es que si no hacía esa corrección, iba a tener un desacuerdo, un disgusto con muchas personas allá afuera. Y personas buenas, no digo que no, pero cada quien tiene su manera de visualizar. Y cuando estás ejecutando un proyecto, tenés que estar abierto a escuchar la otra parte, de verdad escucharla. Eso es algo de lo que tal vez aprendí. ¿Cómo lo aprendí? Pues queriendo algo a mi manera, viendo que en la práctica no salía a mi manera, culpando a otro, frustrándome, gritando,
obrando de maneras tóxicas que solo hicieron que fuera contraproducente al resultado que yo quería, para después darme cuenta que el error podía estar en mí. Como podía estar en otra persona, no digo que no, pero podía estar en ambos. No solo pensar en tirar la pelota, delegar. Y esto es más viejo que el tiempo. Lo vemos en el libro de Génesis cuando cuando Dios le pregunta a Adán qué pasó, le tira la pelota a Eva. La mujer que me diste, y después la mujer le tira la pelota a la serpiente. Es más viejo que el tiempo eso. Creo que mi pastor lo dice. Eso de tirar la papa es más viejo que el tiempo. Y es algo que opera en mí, ha operado en mí, y tengo que luchar contra ello. Con el hecho de tomar responsabilidad de mis acciones para poder lograr el resultado que se quiere. Porque mis acciones yo las controlo para mejorarlas. Las de las demás personas, sí creo en la oración, creo en que hay personas con discernimiento y con intenciones que buscan ser puras a veces, y ellos también pueden buscar corregir y mejorar para que pueda salir a cabo un proyecto, una visión. Sin embargo, no puedo depender de ellos, no controlamos que la otra persona cambie. Una persona puede seguir de la misma manera, y si estamos dependiendo de algo exógeno de un cambio exógeno para que se dé un resultado esperado, creo que cedemos esa autoridad. Al ceder esa responsabilidad, cedemos la autoridad, cedemos qué sé yo, cedemos el poder de hacer un cambio para bien. Cuando apropiamos la responsabilidad y cuando vemos qué puedo yo mejorar, pues sí somos autores y dueños de nuestras propias acciones, y ahí es que podemos tal vez hacer un pequeño ajuste para reacomodar y caminar a estar un paso más cerca de los resultados que se esperan. Eso fue lo que yo fui aprendiendo a través de estos errores. Y sigo aprendiendo al día de hoy. Y saben que es algo fuerte que está en mi cabeza. Yo veo atrás y digo, a los 18, 19, pensé que tenía las cosas descifradas y que sabía tanto. Ahora veo atrás y veo cuán poco sabía. Y veo adelante y digo, cuánto me falta por aprender y cuán poco he de saber ahorita. No sé, está tal vez más latente esa visión o esa enseñanza en mi cabeza. Y eso requiere a veces que tengas huevos para igual obrar en genuinidad y autenticidad, porque cuando te das cuenta de eso, te das cuenta también que quiere decir que puedes cometer un error del cual te vas a arrepentir en el futuro. Porque lo mejor que podemos hacer es querer obrar de manera auténtica en el momento dado que estamos viviendo, en el presente. Y a veces, bajo ignorancia o ingenuidad, esa manera auténtica de obrar por la inexperiencia simplemente puede ser un error que después te va a dar una lección para corregir. Y eso es de lo más grande, o todas estas cosas que acabo de mencionar, es de los mayores beneficios cuando querés ejecutar un proyecto. Ese crecimiento que viene a través de golpes. Viví ansiedades por lo mismo, porque quería obtener X resultado, no se estaban dando las cosas como yo quería, y actuar de manera inmadura e impulsiva solo te genera ansiedades porque querés tener control y no tenés control. Querés manipular y no podés hacer eso. No podés hacerlo si no creces. Y cuando digo crecer me refiero a esto. Tener el carácter para poder tener la perspectiva de entender, no solo yo estoy en esto, estamos todos juntos en esto. ¿Cómo puedo pensar en todas las partes para que todos podamos tener un rol, todos podamos tener un beneficio? Todo esto es difícil porque al principio obviamente querés que todo salga como vos querés y no estás abierto a ninguno de esos errores en el camino, a ninguna de esas trabas, porque hay bastantes trabas. Y cuando eso sucede te llenas de ansiedad porque pensás en el peor de los escenarios. Ante esa ansiedad reaccionás de manera negativa, ante esa negatividad te sentís mal con vos mismo, ante sentirte mal con vos mismo caes en un hoyo, un rabbit hole que dicen en inglés. Y en mi caso personal se manifestó en eso, en tal vez ansiedades, depresiones, muchas veces retomar ciertas conductas viciosas que después detonaron un camino más adicción, más ansiedades.
Y me di cuenta también que no todo es perfecto, o me estoy dando cuenta que no todo es perfecto. Que el hecho de querer tener o el hecho de poder constituir de manera formal tus proyectos involucra esas responsabilidades que les menciono, esos deberes que les menciono. El deber de aprender a ponerte de acuerdo. El deber de tomar en consideración el Estado, pagar impuestos, creo que es algo. En mi desorden, a veces no he sido lo más ordenado contablemente, he tratado y lo sigo tratando. En mi mismo desorden personal, muchas veces por no saber cómo manejar estreses, he caído en desórdenes, desilusiones, y eso hace que por simple, qué sé yo, negligencia, haya tenido que pagar errores como multas, la misma falta de orden, hacer que no cumplas cosas, y después se tiene que hacer frente a esas cosas. Se tiene que hacer frente a esos frutos, porque consecuencias, como lo quieran llamar. Y gracias a Dios, pues regresar a la base o a esa ancla que es el creador, que trae honra al corazón, porque es un Dios de honra, para poder enmendar cada error, que muchas veces puede que sea desorden y no una mala intención detrás. Pero sí creo en ello. Sí creo que nos debemos a las personas con las que tratamos, llámese cliente, proveedor, llámese colegas, llámese el Estado, sin pensar en la parte del otro. Obviamente hay que confiar en Dios, en que Él nos va a cuidar, pero sin estar pensando que porque alguien me hace un daño, yo voy a ser parte de ese mismo ciclo negativo y hacerle un daño de vuelta, porque creo que muchas veces eso decimos, no, yo no pago impuestos porque se los roban. No señalo porque roban, pero yo estoy queriendo combatir robo con robo, no sé. Y claro que van a venir muchos errores, muchas veces es tanto, es contable, financiero, operativo, son tantas cosas. Y yo les estoy hablando de que una microempresa, un emprendimiento, como les digo al sol de hoy, son más las obligaciones. Me toca hacer Uber, me toca... La verdad que el colaborar con los grupos misioneros llena un área de mi corazón que va más allá de... Sin embargo, necesito comer, honestamente. Necesito cubrir ese tiempo, nunca pensando en cuánto va a ser, confiando en Dios, de que lo que ponga en el corazón de las personas va a ser un pago justo. Muchas veces con mucha incertidumbre de por medio, porque son ingresos volátiles, cíclicos, sobre todo con el COVID, por ejemplo. Momentos en los cuales depende de que venga o no venga, hayan o no hayan, temporadas en las cuales tal vez hay mayor actividad misionera, menos actividad, y se come los 365 días del año. Se tienen necesidades, ¿no? Sin embargo, siento mi corazón atraído, o lo he sentido. Me siento lleno, me siento pleno al hacer lo que hago, al colaborar con mi familia en una empresa que no es perfecta, que se está tratando de honrar a cada una de las partes, que no es para nada redituable, honestamente hablando. Obviamente, de 0 a 5 lempiras, pues por lo menos creciste 5 lempiras. Pero por los momentos, como les digo, por darles un ejemplo, a veces una propiedad, si desarrollas un apartamento, o en nuestro caso personal, hay préstamos hipotecarios que se pueden comer todos los ingresos. Y que sé que financieramente yo pudiera hacer las cosas mucho mejor. Soy muy impulsivo a la hora de ejecutar un proyecto. Me he endeudado solo por querer que algo se dé ya, sin hacerlo de la manera más viable o factible. Todo lo que estoy haciendo hoy en día no es sostenible per se. Uno se nutre del otro y tengo que hacerlas todas de la mano para poder sufragar o subsidiar ciertos proyectos. El podcast, por ejemplo, son deudas las que genera el equipo. Y no lo digo, vale la pena. Vale la pena porque es algo en lo que creo, me gusta. Siento que me siento muy bien al platicar con las personas por lo mismo que les digo. Siento que crezco, siento que conectamos. Sé que no todo va a ser perfecto, pero siento que Dios lo puso en el corazón y estoy confiando en Él al poner en ejecución, así como tal vez los demás proyectos que son más de índole. Este es como una vocación artística, algo que me llena, que me educa,
algo que espero que Dios tome control. A nivel de ya personal, profesionalmente hablando, está esa empresa familiar con la cual hemos desarrollado ciertas unidades, pero hay una lista de obligaciones, luz, agua, internet, que es mucho mayor que la de los ingresos. Sin embargo, veo el crecimiento y eso me llena. Veo lo que no era, ahora es. Y veo lo que puede llegar a ser. Y todo eso llena más a veces que trabajar solo por dinero. La flexibilidad. Quien no ha experimentado, espero que algún día logren experimentar, ya sea como colaborador, trabajando como intérprete, o pagando yendo a una misión, o colaborando como voluntario, que logren tener esa experiencia de sumergirse en una misión. Cambia la vida, da perspectiva, pero cambia la vida cada vez. No, honestamente les digo, una misión no lo va a hacer. Claro, la siguiente semana te vas a sentir realizado, lleno, pero la mente es un jardín y la siguiente semana vas a seguir viviendo en los afanes de la vida, en los ajites de la vida, y todo eso se va disipando. Entonces el estar constantemente creo que va refrescando todo lo que es importante, los llamados, que claro que requiere algo que va más allá, creo yo, de solo porque me guste, porque me siento cómodo, requiere tal vez tener la vocación para ello. Y creo que cada quien tiene un rol en la sociedad. No creo que necesite ser un misionero para ser o fungir un rol espiritual en el diseño que Dios tiene para esta tierra. Puede ser un empresario, puede ser inclusive un político, aunque es una zona bien pantanosa, grisácea del sistema en el cual vivimos. Puedes estar en algún ministerio, ¿no? Que profese la fe, como pastor, como sacerdote, lo que sea. Puede fungir como inclusive atletas. O sea, que creo que Dios tiene un llamado para cada una de las personas. Sin embargo, gracias a Dios, pues yo fui expuesto en estas misiones. Pero como les menciono, confiar en Dios, en dar ese primer paso después de graduarme. Porque ya en verano yo hacía estas misiones, pero tal vez era una, o sea, 10 días al año en verano. Y era algo por amor al arte, ¿verdad? Pero no quería sacrificar esos momentos, no quería sacrificar los proyectos, honestamente tampoco. Sacrificar me refiero, todo te va a demandar un tiempo y estoy abierto a que el día de mañana colaborar con alguna empresa, no digo que no. Sin embargo, pues estoy confiando en poner todo en manos de Dios y que Él me dé el discernimiento de saber dónde invertir mi tiempo. Y por ahora he necesitado algo que me dé la flexibilidad de poder llevar de la mano las cosas en las cuales creo, las cosas en las cuales me siento pleno, aunque no generen dinero, aunque no generen una ganancia sostenible, creo que es ahorita el momento, gracias a Dios, a temprana edad. Y puede ser en cualquier momento, no quiero hablar en contra ni desanimar a nadie que se pueda encontrar en etapas más avanzadas en la vida. Estoy hablando de mi experiencia personal, mi contexto y vivencia personal. No querer comprometerme de manera que ya no pudiese colaborar con estas brigadas. Y Dios fue fiel a raíz de tomar esos pasos de fe y, como le digo, irme por rutas no convencionales como el hacer Uber, que me permite la flexibilidad. Les soy honesto, me gusta, puedes ir platicando, conocer gente, voy escuchando un podcast que me va educando en el camino, no sé, tiene sus beneficios. Sin embargo, es la flexibilidad de poder hacer todo a la mano y aunque la soga a veces aprieta, porque sí es... Todos tenemos aspiraciones personales. Yo el día de mañana quiero casarme, quiero tener mi familia y ahorita financieramente hablando, eso no es algo factible. Pero confío en Dios que así como al pueblo de Israel en el desierto, el maná va a ser diario, la provisión es diaria y vivir el día a día. Y por lo menos ahorita, mi día a día es creer y apostar por estos proyectos. Sacrificar lo que se tenga que sacrificar, pero también mirar, como dicen en inglés, contar tus bendiciones, mirar alrededor. Más allá, porque en lo que les mencionaba anteriormente, en teoría vos te imaginás emprender y te imaginás tal vez ingenuamente en la retribución económica, el beneficio a corto plazo, pero en el camino cuando te das cuenta que esas cosas tal vez no son la realidad al principio, pero van sumándose a la visión otros valores como el hecho de
de sentirte contento, pleno o atraído hacia lo que haces día a día, que te energice, también te puede traer abajo por lo mismo que les menciono, porque hay que ir cambiando, y en ese proceso de cambio, la ansiedad y las depresiones creo que son una fija. Y eso a veces te hace dudar mucho. Yo he tenido, y al sol de hoy, este libro que habla The War of Art, que habla lo mismo que habla la Biblia, solo que le pone resistencia, pero la Biblia habla de Satanás, esa fuerza que te llena de inseguridades, de ansiedades. Todo es una lucha diaria. Hay ciertas estrategias espirituales que yo las he practicado, como la oración, el ayuno, la lectura bíblica, cantarle a Dios, lo que es la adoración. Hay otras estrategias físicas, como la calidad de sueño, la conexión social, o sea, platicar con tus seres queridos, el ejercicio, la alimentación apropiada, beber agua, no meterte basura. Y siempre hay espacio para todo. O sea, yo no digo que de vez en cuando, es más, varias veces, a veces más de lo que quisiera, me doy mis gustos de comer chatarra, pero tener en cuenta que, así como la mente, cada vez que le das cabida a un pensamiento ansioso, son nutrientes negativos, mentalmente hablando, le estás dando nutrientes negativos a tu cuerpo cuando comes ciertas comidas procesadas que no tienen otro punto más que darte un placer momentáneo de qué rico, ¿no? O sea, qué rico se siente este postre, y está bien, es válido, hay que darse esos espacios, pero procurar de que sean la excepción y no la regla. Estas prácticas han servido como combatientes a todas estas desilusiones que les menciono. Sin embargo, aparte de todo ello, nada te hace buscar tal vez estas soluciones o métodos de contingencia como los que acabo de mencionar a nivel espiritual y físico para poder afrontar tus desafíos si donde te estás desafiando o lo que estás ejecutando no tenés vocación a ello o no te sentías atraído a ello. Igual siempre lo vas a tener que hacer, pero creo que se vuelve más fácil. O en mi caso personal, eso es lo que profeso, es lo que creo. Puedo estar equivocado, pero por los momentos es la teoría que llevo a la práctica. Ejecutar estas cosas que Dios pone en mi corazón, aunque se manifieste como a veces endeudarse para comprar nuevo equipo, eh, aunque se manifieste como vivir estas ansiedades que me han llevado a desórdenes. Cuando digo desórdenes me refiero en medio de ejecutar proyectos, he incurrido en excesos que me han hecho topar tarjetas, he caído en hoyos fuertes que después, por un mes de deleite y disfrute, ¿verdad? De excesos, sigo pagando ciertas consecuencias, me endeudé, y eso hace que aparte de la incertidumbre de tus ingresos, te vengan también las obligaciones que te va a traer un proyecto, y encima de eso las consecuencias que te pueden traer las malas decisiones. Y ese es en el punto en el cual me encuentro ahorita. Se los digo porque a veces podemos hacer utopías en la mente de que todo tiene que estar perfecto para empezar algo, o que cuando empiece algo todo va a estar perfecto, y no, por lo menos para mí no se ha manifestado así. Tal vez por mi falta de capacidad, tal vez por mis errores, tal vez por mi debilidad, no lo sé. Pero en el camino, al sol de hoy, mi gratificación, mi contentamiento es poder ver lo que no era y que es, y cómo sentí que Dios lo habló a mi corazón en un punto dado, y con errores y todo pude caminar hacia ello, aunque no se vea un valor monetario. Creo que vale la pena. Vale la pena porque esas pequeñas cosas que les menciono, que son esos otros valores intrínsecos, esos valores que no se pueden ver, pero que se sienten, como el hecho de ver cómo poco a poco vamos moldeándonos como familia para trabajar en torno a una visión, que qué difícil que es. Y más con los locos Adams como nosotros, porque sí, familias como todas, familias con... Hay un versículo que dice, si de algo me glorío es de mis debilidades, y eso es lo que yo creo. Dios a veces agarra lo más vil y despreciable, quiero decirlo de una manera que no sea tan fuerte, lo más incapaz para gloriarse, porque ahí es que nos damos cuenta que solo Él tiene mérito de lo que sea que pone en nuestras vidas para, claro, nosotros también poner de nuestra parte. Y ese es otro valor, el hecho de poder empezar a trabajar algo en conjunto y ver cómo te vas poniendo de acuerdo. A veces es molesto, a veces genera inclusive fricción los unos con los otros. También a veces inseguridad, como les digo, se lucha con eso.
porque no sabes si lo que estás haciendo es verdad, empezás a dudar de vos mismo. Son tantas cosas que, como les digo, la Biblia lo menciona como esta fuerza. Satanás muchas veces cuando Dios habla en la Biblia empieza hablando, no tengas miedo, no temas, don't be afraid, en distintos versículos. Creo que eso fue lo primero que le dijo a Adán. Creo que algo así le escuché a Pastor Robert Morrison, que mencionó en una prédica. Lo primero después de pecar que le dijo a Adán fue, no tengas miedo, soy yo. Porque eso es lo que creo que Satanás siembra en nuestro ser. Miedo, o sea, todas estas bajas vibraciones, como le quieran llamar, todas estas antivirtudes. Y las inseguridades, una de ellas. Pressfield lo llama como las manifestaciones de la resistencia. Quieren impedir que pongas tu arte allá afuera, que traigas tu mensaje allá afuera. Claro que se experimentan diariamente. Estas son herramientas, las que mencioné anteriormente, que se usan en contra de ellos. No son la respuesta absoluta. En el camino se va aprendiendo y hay días buenos, días malos. Eso es lo que yo he vivido. Y les diría que aprender a gloriarme o a sentirme bien en las pequeñas cosas como esas. El hecho de despojarme de todo entitlement, de todo prestigio, prejuicio. Trabajo es trabajo. Por ejemplo, para el podcast, aquí no se ocupa nada más que un micrófono. Creo que la guianza de Dios y la colaboración de personas. Personas que, como menciono, necesitan trabajar en comunión, en sociedad, como todos deberíamos de hacerlo, para que algo se dé a cabo, para poder compartir un poco del conocimiento. Y estoy muy agradecido con cada una de las personas que comparten un poco de su conocimiento, del vasto conocimiento que tienen en el corazón conmigo, que me educan día a día. En este punto actual, como les digo, me encuentro con un montón de deudas por errores, obligaciones, porque son gajes del oficio. Cuando ejecutas un proyecto hay cosas que vienen de la mano. Y por otra parte también aspirando a tener una familia en un futuro. Y eso hace que tengas que hacer maromas con tantas cosas. Pero estoy agradecido con Dios por cada una de las cosas que hago. Por cada una de las cuentas de luz que hay que pagar. Cada uno de los intereses que hay que pagar. Porque eso quiere decir que hubo una puerta abierta en financiamiento. Pudo haber sido mejor, claro, qué sé yo. Pero por lo menos se abrió puerta para que se diera paso a ejecutar y empezar una visión. Cada litro de combustible, cada pasajero en Uber, cada persona que viene a dar de su tiempo en las misiones. Estoy agradecido con cada una de las cosas que Dios pone en mi vida. Muchas veces nuestras bendiciones nos abruman y por eso es que tenemos que volver, creo yo, volver a Dios, que nos llene de agradecimiento. Pero algo que el otro día estuve pensando es, un día que estaba abrumado, estoy queriendo quejarme o no, lo que sea el antónimo, el opuesto de estar contento, por cosas las cuales yo oré, por bendiciones por las cuales oré hace años. Y solo miremos atrás y veamos cuántas de las cosas por las cuales nos quejamos no son bendiciones por las cuales oramos incesantemente. Y hoy por hoy eso. Estoy agradecido, pero decirles que ni por cerca somos una familia adinerada, ni por cerca me sobra el dinero, ni por cerca estoy o estamos donde queremos llegar a estar. Y cuando digo queremos llegar a estar, me refiero a nivel intelectual, a nivel espiritual, a nivel financiero, claro que sí. Pero es importante ir mutando y evolucionando a raíz que se van dando las cosas. Porque Residente lo dijo en una canción, Residente, Calle 13, el rapero, y me encantó. Y se me quedó en la mente. Creo que el que trabaja más que el otro merece ganar más, pero también creo en compartir lo que tengo con los demás. Me encantó eso, porque claro que creo, existe un principio de meritocracia. No creo en igualdad como dice Jordan Peterson, no creo en igualdad de desenlace o igualdad de resultados, pero sí en igualdad de oportunidades. No creo que nadie es especial, lo especial tal vez el trabajo duro, pero sí creo que todos somos únicos. O sea, hay personas hasta únicas en el sentido negativo. Todos somos únicos por virtudes y efectos que son únicos a cada ser.
Los proyectos que Dios está poniendo en mi corazón ahorita, como Mission Polos, que es esta marca, no es una, no es una organización sin fines de lucro, es una marca, pero me pone en el corazón que otras personas puedan ser bendecidas o que podamos trabajar en colaboración con otras personas, que vaya más allá de únicamente generar lucro. No sé cómo se va a ver eso manifestado, así como los proyectos de hoy en día, que como les digo, no son redituables, solo sé que por lo menos están en pie y caminan, aunque asfixiados, estoy creyendo en sembrar para después cosechar. Y los sacrificios que vienen de por medio, despojarse de todo ego, de toda banalidad, de toda estupidez. Hay sacrificios que hay que hacer y hay, yo creo que la humildad es imprescindible y si no la vida te la atraviesa a través de la garganta. Me la ha hecho digerir, me la va a seguir haciendo digerir. Muchas veces examino mi corazón porque yo muchas veces no estoy certero y lo llevo a oración de, Señor, examina mi corazón, cuáles son mis intenciones. Y creo que es un proceso necesario porque muchas veces podemos estar equivocados pensando que estamos en lo correcto y delegando las culpas a otras personas para después llegarnos a dar cuenta de que éramos nosotros los que teníamos que cambiar. Y ese proceso te da la humildad de saber eso se puede dar en el futuro. Entonces pedirle a Dios que examine nuestras intenciones, cada vez ponerlas delante de Él. Pero por lo menos al sol de hoy ha puesto esta marca en mi corazón, Mission Polos, antes Marcos Polos. Esos rebranding sentí que venían o sentí que fue una inquietud que Dios puso en mi corazón porque creo que mi ego estaba pringando mucho mi arte. Marcos Podcast, Marcos Polos, aunque generalmente lo digo, Marcos Podcast fue idea de Juan Sebastián, Marcos Polo fue idea de un amigo que se llama Josh Fernell, que vive en Carolina del Sur, que empezó como un chiste, pero al final se formalizó. Y a raíz de entregarle los proyectos a Dios, sentí que tenía que devolver al Creador, devolver a quienes eran. Y hay otro proverbio que no es bíblico, que me gustó, que dice, el guerrero sin el espíritu pelea por el ego, el guerrero con el espíritu pelea por la humanidad. No sé, creo que el luchar por el ego no es sostenible a largo plazo. Va a llegar un momento en el cual te vas a cansar y se va a vomitar de tu ser, porque la vida te lo va a hacer vomitar para que crezca tu arte. Y eso fue el espíritu detrás de tal vez los rebrandings que se hicieron. Y ahorita con Mission Polo sí siento en el corazón que es algo a lo cual puedo destinar mi vida. Solo Dios sabe lo que tiene para mí el día de mañana. Pero es algo que va más allá de mi ser y creo que es más sostenible ese tipo de luchas. Me gustaría o visualizo una marca que sea consciente con el más necesitado, que se sume con las iniciativas de otras personas, iniciativas nobles. Yo, a raíz de mi amistad con distintas personas que amo, he visto cómo ejecutan proyectos tan nobles y las causas que tienen, que muchas veces generan dolores de cabeza y que tal vez no hay beneficios a corto plazo ni beneficios que secularmente se considerarían como éxito, pero generan ese contentamiento que te hace seguir luchando por esa visión. Y me gustaría poder hacer algo con las ganancias de cada uno de los diseños que se hagan, de los productos que se hagan. Algo con las ganancias y apoyar a una causa per se. Dios las va a ir poniendo en el camino, confío en ello. Y también sumarse a las iniciativas de otra persona. Creo mucho que Dios nos llama a tener una mentalidad de abundancia. Y creo que tenemos que ver cómo podemos aportar a la causa de alguien más, cómo podemos sumarnos. Y es donde me encuentro ahorita, como les digo, y me siento contento y feliz. Y creo que eso sería, güey. ¿Cómo lo sintió?